Advertencia, el siguiente video pertenece a la opinión de 3.14 minutos. Puede contener lenguaje desconocido, temáticas aburridas o argumentos que usted no comparta. Por eso recomendamos verlo bajo su propio criterio y responsabilidad. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 3.14 minutos. Hoy es un video especial porque estamos aquí con Pablo Correa. Él es un periodista científico de la sección Vivir del periódico El Espectador. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Él es el autor del libro de la crónica autobiográfica de Rodolfo Ginás. Nos gustaría que nos comentaras, pues antes de hablar un poco sobre el libro, que nos comentes un poco para Pablo Correa, ¿qué significa ser un periodista científico? Pues yo creo que es un trabajo muy divertido. Yo creo que hacer periodismo de ciencia es una aventura porque tienes la oportunidad de estar en contacto con personas muy inteligentes que están haciendo ciencia, que están descubriendo el mundo, que están haciendo proyectos muy interesantes y tratar de contar sus historias, los problemas que ellos abordan o trabajan y tratar de transmitírselo a una audiencia más grande, pues hace que sea un trabajo muy interesante y un reto todos los días. ¿Consideras que debería especializarse un periodista científico o un periodista recién graduado o una persona de ciencia puede hacer periodismo científico? Yo soy defensor del periodismo especializado, o sea, yo creo que el buen periodismo nace cuando una persona es capaz de pasar buenos años trabajando en un mismo tema, conociendo ese sector, conociendo a los protagonistas de ese mundo, contando sus historias, enterándose de la historia de esos temas también. Entonces yo sí soy defensor del periodismo especializado, yo no creo mucho en esos periodistas toderos, pero los científicos también, mientras más se involucren mejor, o sea, ellos también tienen una obligación de comunicar lo que hacen. Aquí en El Espectador, en la sección Vivir, ¿cuántos periodistas están enfocados en esas áreas de ciencia? Ahorita somos 7, pues cubrimos educación, salud, medio ambiente y ciencia. ¿Cuáles son las áreas que más maneja El Espectador para temas de ciencia? No, el periódico ha tenido un énfasis muy grande en medio ambiente en los últimos años. Yo creo que detonado por la realidad social, económica y política del país. Esta última década ha sido muy intensa porque es como un choque de modelos de desarrollo, o sea, modelos tradicionales de desarrollo basados en el extractivismo, minería, una expansión de las fronteras agrícolas, ganaderas, que eso empezó a poner en jaque los ecosistemas y ese conflicto empezó a absorber mucho nuestra atención. ¿Cuáles son las áreas que ustedes pueden ver que más consume la gente, ya sea en el periódico digital o en el periódico impreso? De todo el periódico, en este momento, deportes, políticas, son secciones que tienen mucho énfasis, pero para sorpresa de todo el mundo, si sumamos las 4 secciones que nosotros hacemos, salud, educación, ciencia y medio ambiente, están muy cerca del consumo de deportes. ¿Cómo se investigan las noticias? ¿Cómo llegan los periodistas aquí a entender las noticias, a decir esto es una noticia de ciencia? Nosotros entre 7 y 8 de la mañana tenemos un chat de los periodistas del equipo, nos tenemos que conectar todos y cada uno a su vez ya ha hecho una revisión de redes sociales, de fuentes que cada uno maneja, y entre 7 y 8 de la mañana ese chat todo el mundo pone como noticias que ha visto. Ahí ya viene mi tarea como editor de revisar eso, que pueden ser 15, 20 propuestas, y decir, bueno, definir cuáles sí, cuáles no, y a partir de ahí comienza todo el proceso editorial de cada uno empieza a trabajar cosas distintas. Trabajamos a muchos ritmos, hay alguien que tiene que hacer algo rápido, alguien que tiene que hacer algo para mañana, alguien que tiene que hacer algo para el domingo, alguien que hace algo para la otra semana, y bueno, así se va definiendo la agenda. ¿Cuáles son las falencias que consideras que hay en este momento en esta sección Vivir del Espectador que podría de pronto mejorarse para que haya un equilibrio? Pues lo que pasa es que las secciones se viven renovando porque los periodistas rotan cada cierto, pues se van o porque consiguen mejores trabajos. Eso es una debilidad y una fortaleza. Es una fortaleza en la medida en que llega gente joven con nuevas ideas, pero es una debilidad porque los periodistas más experimentados se van. 2, que no... O sea, en Colombia, digamos, yo creo que en los últimos 10 años se construyó una tradición de periodismo ambiental y el periodismo ambiental está más o menos establecido y sabemos qué hacer. El periodismo en salud es un poco menos, pero también están claras las líneas. El periodismo educativo es muy débil y el periodismo de ciencia yo creo que lo que falta también es una comunidad científica más robusta. Entonces, como no es tan fuerte en Colombia, ese periodismo científico también depende mucho de noticias
internacionales o de afuera. ¿Qué falencias observas en el periodismo científico general, aquí en Colombia? ¿Qué sientes que le hace falta? No, es que en Colombia es prácticamente inexistente, o sea, aquí no hay, hasta ahorita estamos empezando a hablar de eso cuando en Estados Unidos hay revistas de divulgación de ciencia del siglo XIX. Entonces Colombia sí ha tenido momentos, pero son muy, o sea, las personas activas haciendo eso las puedes contar con los dedos de las manos. Bueno, y ahora para poder hablar del libro en sí, cuéntanos, bueno, primero, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue que contactaste a Ginás? ¿Cómo fue que llegaron a un acuerdo? ¿Cómo fue la crónica, el proceso? ¿Qué anécdotas tuviste? Pues no, hace 3 años, más o menos un enero, me desperté como con la idea de que Ginás ya estaba viejo y que desafortunadamente nadie le había hecho una biografía y era alguien que se merecía una biografía. Como ya dijimos, somos poquitos los periodistas que trabajamos en ciencia. También lo sentí como una obligación, o sea, dije, si yo no me pongo a hacer esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Y qué anécdota recuerdas así, la más fuerte, que te cause todavía gracia recordar? No, pues hay una muy chévere que revela un poquito esa intensidad de Ginás con su conocimiento y su ciencia. Era que llegué al apartamento, él vivía en una zona bastante lujosa de Manhattan y se había ido. O sea, el portero me dijo, no, él ya se fue. Y yo, bueno, pero esperar si lo encuentro, Ravi. Salió corriendo a la esquina, lo llamó, él iba ahí en la esquina, entonces se devolvió y ahí todo como neurótico. Y me dijo, ¿qué quiere? Pero ¿qué quiere que hagamos? Yo soy una persona muy ocupada, yo tengo que ir a trabajar a la universidad. Y yo, bueno, no, pues tranquilo, me avisa cuando tiene tiempo esta semana y nos vemos otra vez. No, no, pero ¿qué quiere? Yo, no, pues vine que quiero ver las fotos de álbumes, quiero ver su casa. Y me dijo, bueno, sigamos. Entonces subimos al apartamento, nos mostró toda la casa y tenía ahí los álbumes, pero entonces empezó, no, que él se tenía que ir a trabajar, que se tenía que ir a trabajar. Entonces yo le dije, bueno, entonces hagamos una cosa, yo me llevo los álbumes, mientras usted trabaja yo los veo y cuando termine se los entrego. Entonces nos fuimos con él para la universidad y apenas llegamos a la universidad abrimos los álbumes y se quedó toda la tarde viendo fotos con nosotros, mostrándonos. Y al final ya eran como las 7, 8 de la noche, entonces nos dijo que nos llevaba otra vez a Manhattan, a donde íbamos. Regresamos en el carro y nos empezó a contar de una charla que él iba a dar era una charla sobre inteligencia en los animales. Y se empezó a encarretar y a apasionar y él iba manejando ahí su carro por Manhattan. Y de repente se abrilló en la plena avenida y sacó el computador y nos empezó a hacer la presentación ahí en el carro de lo que iba a contar. Entonces me pareció muy chévere esa anécdota porque muestra, o sea, un señor de 83 años que vive y respira su ciencia, que sigue trabajando con intensidad, que parece que el tiempo no le alcanzara para todo lo que quiere descubrir. Entonces fue chévere. ¿Por qué la editorial Aguilar? ¿Cómo fue que llegaste a esa editorial? ¿Cuánto demoraste en escribirlo? ¿Cuántas editoriales recurriste? Pues esa tarea fue relativamente fácil. Yo como que tenía claro desde el principio que Ginás es un personaje sobresaliente, que no iba a ser difícil convencer a una editorial. Pero yo tampoco quería la presión de ellos, entonces yo lo hice por mi cuenta, lo financié por mi cuenta y cuando ya lo tuve terminado simplemente les mostré un capítulo y a ambas editoriales, a las 2 grandes que hay aquí, a Random y a Planeta. Y ambos se interesaron porque yo creo que vieron que pues, obvio, es un personaje popular, es un personaje que a la gente le atrae mucho y que además era un tema como novedoso, que no se había hecho y no fue tan difícil convencerlos. Bueno, y la pregunta del millón para cerrar esta entrevista. Cuéntanos por qué decidiste hacer periodismo de ciencia. No fue tanto una decisión como las circunstancias de la vida. Yo había estudiado medicina, me retiré, empecé a estudiar periodismo y literatura y cuando llegué al periódico, mi jefe Jorge Cardona, él sabía que yo tenía como habilidades, tenía como una facilidad para hacer temas de salud, porque había estudiado medicina, entonces yo empecé a hacer temas de salud y luego empezaron a aparecer los temas de medio ambiente que nadie hacía. Durante un tiempo me tocó hacer una página de educación que eran notas de universidades sobre investigadores. Entonces yo hacía eso durante muchos años hasta que me enteré que existía un concepto que se llamaba periodismo científico y me sentí identificado y dije, pues sí, eso es lo que yo hago. Entonces no fue una elección tan clara, fue las circunstancias de la vida. Muchísimas gracias por esta entrevista y pues síganos en nuestras redes sociales y pues hasta la próxima.